a un mes justamente de las elecciones del pasado 2 de junio. Pues creo que es un buen momento para hacer un corte de caja y aquí está con nosotros en el estudio. Le agradezco muchísimo la disposición para transportarse hasta acá a Jorge Álvarez Maínez, ex candidato de Movimiento Ciudadano. Jorge, bienvenido. Gracias, Ana Francisca. Al contrario, es un honor estar aquí con tu espacio, con tu público, conversando. Y además tuvimos suerte hoy. El dios del tráfico fue muy benévolo. ¿Verdad? Sí, está bastante tranquila la ciudad. El dios del tráfico de la Ciudad de México, que es muy caprichoso, hay que decirlo. Sí, cuando uno menos lo espera, pero hoy nos tocó, la verdad, bastante asequible. Incluso hasta tuve tiempo de hacer una escala de lectura previa. Mira, no, bueno, hasta se ilustró. Oye, Jorge, sí. A ver, un mes. ¿Qué ha pasado en este mes, Jorge? ¿Cómo estás? Primero, pues, ¿cómo estás? Bien, contento, Ana Francisca, con la posibilidad. Digo, yo creo que es mucho más interesante lo que pasa en la vida pública que lo que pasa a nivel personal. Pero en mi caso en particular, pues sí tomé este mes, como creo que lo deberíamos de hacer todos los que estamos en la vida pública, como una oportunidad para la desintoxicación. Creo que eso es muy necesario, se lo debemos a las personas a las que servimos en las diferentes trincheras que hay en la vida pública, sea el periodismo, sea la política. Pero pues es un mes que no ha dejado de tener agitación, intensidad política, y es un mes en el que sin duda alguna creo que tenemos discusiones relevantes en el país, ya entraremos en ellas. Pero yo veo dos muy importantes, ¿no? El tema de la conformación del Congreso y el debate sobre la sobrerepresentación y el tema que está en el legislativo de la reforma judicial, la reforma del Poder Judicial. Pero te digo, pues estoy bien, estoy contento, me siento incluso un poquito desintoxicado después de este proceso. Oye, terminó muy intenso el proceso para ti, ¿no? Terminó, los últimos días después del evento de Monterrey, que fue pues muy desconcertante, muy doloroso, pero terminó con mucha intensidad emocional, ¿no? Sí había por lo menos yo lo percibí, una diferencia entre el Jorge Álvarez Maínez del arranque de la campaña que el Jorge Álvarez Maínez del final de la campaña. Sí, e incluso pues sí, creo que hay 3 momentos en mi campaña, ¿no? Un inicio muy turbulento con muchas adversidades, un momento a partir del primer debate, de incluso yo diría pues de euforia, y sin duda alguna la tragedia de San Pedro Garza García marca los últimos días, porque emocionalmente tú no puedes estar en una disposición como la que se necesita estar en una campaña. Una campaña es también una disputa de energías, sí. Y de estados anímicos, y una tragedia como ser testigo presencial implicado de esa tragedia, pues no permitía estar en el mejor estado de ánimo para lo que una campaña te exige, que es pues darle tu mejor cara, tu mejor estado de ánimo a las personas que te acompañan, y especialmente en una campaña como la nuestra, que se basó mucho en la visita a Universidad de Ana Francisca, pero creo que cerramos, y también para mí fue catártico. De hecho, el primer evento que yo tengo tras la tragedia de San Pedro es justamente un encuentro universitario que no quería cancelar por ser tan emblemático con la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y creo que esa fue parte de la catarsis, ese encuentro. Pero es una campaña que a mí me deja pues una enorme responsabilidad y compromiso, Ana Francisca. Yo siempre he pensado que más allá de un resultado medido en términos de ganar o perder, lo que uno construye en una campaña debe de tener un sentido de responsabilidad para los próximos años, y así me siento. Me siento con un mandato, digamos, a pesar de no haber ganado la elección. ¿Cuántos millones de votos? 6,200,000 votos, Ana Francisca, y pues sobre todo, como todo mundo sabe, y las encuestas de opinión postelectorales o las encuestas de salida han demostrado, pues sobre todo con una mayoría de sus votos entre los sectores más jóvenes de la población. Que era básicamente, hacia donde estaba dirigida la campaña, ¿no? O sea, yo me acuerdo en los debates, por ejemplo, tú eras la única persona que le hablaba a los niños. Los niños no votan hoy, Sí. pero votan mañana. Por desgracia, yo creo que es una
yo creo que nos vamos a arrepentir en el mundo del adultocentrismo con el que hemos construido esta sociedad. Así como otras etapas históricas, tú vas viendo cómo se normalizaba la exclusión, por ejemplo, en un momento histórico de las mujeres, en un momento histórico de las personas con distinta orientación sexual. Como eso lo observas hoy con cierta extrañeza, creo que la manera en que la sociedad contemporánea, y particularmente la mexicana, invisibiliza a las niñas y a los niños, Ana Francisca, creo que es perjudicial para las decisiones que se toman. Estamos tomando decisiones sin un sentido de justicia intergeneracional. Creo que la representación más grotesca de eso es lo que sucede en los Estados Unidos, donde 2 personas de 79 y 81 años van a dirigir los destinos de la nación más poderosa. Ojalá que la de 81, ¿no? La verdad. Pues sí, en este caso sí, con todo y eso. Pero bueno, sí, creo que fue a donde dirigimos los esfuerzos y a donde yo creo que hay que dirigir el país tarde o temprano. Y a eso me refiero con lo del mandato. Hay que seguir intentándolo desde el ámbito de responsabilidad en el que uno esté. ¿Cómo terminó el partido, Jorge? Porque, bueno, evidentemente hay una fractura ahí que no se ha podido solventar entre el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León y el propio Dante Delgado. Una fractura que pues no sabemos cómo va a jugar cuando se vayan acomodando las piezas rumbo a, por ejemplo, la consolidación y la conformación del Congreso, los votos que tendrá Movimiento Ciudadano en el Congreso, que serán en algunas ocasiones pues fundamentales para mover la balanza de un lado o del otro. ¿Cómo está el partido? Pues Movimiento Ciudadano tiene los desafíos que implica el crecimiento. Yo creo que vivir el mejor momento de Movimiento Ciudadano en su historia, que es lo que creo que vivimos hoy, es la primera vez que nos convertimos realmente en una fuerza política nacional, en la que en la mayoría de los estados alcanzamos el doble dígito, no solamente a nivel nacional como promedio, sino desagregado. Creo que tenemos un resultado muy valioso en donde consolidamos una presencia prácticamente en todas las regiones del país, no solamente en Nuevo León, en Jalisco, en Campeche, sino en todas las regiones del país. Creo que tiene precisamente este desafío. Y creo que Movimiento Ciudadano tiene la obligación, frente a un electorado que abiertamente ha rechazado de forma contundente a los partidos políticos tradicionales, de ofrecerle no solamente una buena agenda, un buen catálogo de causas a los electores, sino también mejores formas, un tono distinto de discusión. Yo es algo que voy a seguir planteando, Ana Francisca. ¿Pero ese tono es el tono fosfo o es el tono de Alfaro? O sea, ¿cuál de los tonos? Porque pues dependiendo de a dónde voltees al Movimiento Ciudadano ves distintos tonos, ¿no? Yo creo que el tono fosfo y lo lúdico debe de tener un rol en Movimiento Ciudadano, pero yo me refería al tono de debate interno, que tiene que ser desde mi punto de vista un tono respetuoso. Las observaciones que se planteen, o las críticas o las autocríticas que se planteen en el Movimiento Ciudadano, yo pienso que deben de ser atendidas, deben de ser escuchadas, incluso de quienes no militan en el Movimiento Ciudadano, como es el caso de Alfaro. Debe de escuchársele con respeto, aunque incluso muchas de esas opiniones no necesariamente tengan ese respeto o la pertinencia que uno esperaría cuando se es parte de un proyecto político. Pero ¿te parece que Alfaro ha sido irrespetuoso? No, me parece que muchas de las críticas se pudieron haber dado en un momento en el que hubiéramos pasado a la elección y que además, yo habiendo sido el candidato presidencial, me parece que debí haber tenido de compañeros a los que siempre apoyé, como él en particular, pues un poco más de respaldo. Yo a Enrique lo he apoyado en todas sus candidaturas. Me siento bastante satisfecho con los resultados de su gobierno, en el caso de Jalisco, y siempre he tenido atención y respeto para sus comentarios y sus puntos de vista, y creo que pudo haber habido mayor solidaridad en términos sobre todo de los tiempos y de las formas en las que se planteaban esas diferencias, pero aún así me parece que las ideas que él plantea o cualquier otro, incluso no militante de Movimiento Ciudadano, él no es militante, pero incluso alguien que esté totalmente ajeno, externo lleva su carrera a Movimiento Ciudadano, las debemos de atender. Hay muchas críticas legítimas a Movimiento Ciudadano, que
que tenemos que incorporar y que le tenemos también que dar una respuesta institucional y que tenemos que merecernos el lugar que mucha gente nos ha dado. Hay por lo menos dos grupos, tres grupos quizá muy notorios en Movimiento Ciudadano y de quien se imponga, digamos, en estos debates internos, dependerá mucho el tono, ahora sí, hacia afuera de Movimiento Ciudadano. ¿En dónde estás? Sí, pues sí, ¿no? ¿En dónde estás tú? Pues mira, yo tengo la gran fortuna, Ana Francisca, de no haber nunca, por un lado, nunca profesado el sectarismo como divisa política. Por otro lado, mi origen, yo vengo de la izquierda que se forjó, digamos, en la tradición del PC, PSUM, y entonces tengo una gran identidad, por ejemplo, histórica, con compañeras como Amalia García, como Patricia Mercado. Eso me da, digamos, un anclaje distinto. Estudié en Guadalajara y conozco desde hace muchos años. De hecho, digamos que mi puerta de entrada a Movimiento Ciudadano se da por Jalisco, que ha sido para mí un segundo hogar, una segunda ciudad natal en términos políticos, pero también de vida. Tengo una relación estrecha con Clemente Castañeda, con Enrique Alfaro, con todo el equipo político en el que ahora encabezará como gobernador del estado Pablo Lemus. Y por supuesto que he desarrollado una afinidad y una relación estrecha durante los últimos años por la confianza que me ha dado como secretario de organización y como diversos cargos que he compartido con él, con Dante Delgado. Entonces, creo que tengo esa oportunidad, pero además hay un montón de actores políticos en Movimiento Ciudadano, Ana Francisca, muy interesantes, emergentes, que creo que también tuvieron una mayor visibilidad en esta campaña y que también son claves en lo que viene. Braulio López Ochoa, que es nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Patricia Urriza, aquí en la Ciudad de México, y un grupo de compañeras, no solamente las morras chilangas que han sido más visibles en términos de campaña, sino, por ejemplo, en Chetumal estamos disputando la alcaldía de la capital de Quintana Roo con una joven, Lidia Rojas Fabro. O sea, gobernamos Campeche, que se reeligió Vivi Ravelo, que tiene menos de 35 años, con jóvenes muy interesantes que creo que también van a tener cada vez mayor peso e incidencia en Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que yo me ubico como un puente y como un actor que dialoga con todo eso que significa Movimiento Ciudadano hoy. Y por supuesto que creo que tengo interlocución con todas esas expresiones que no necesariamente están organizadas como en otros partidos en forma de corriente o de grupo, sino que simplemente reflejan una diversidad por origen, por características etarias, digamos, generacionales, natural en Movimiento Ciudadano y por supuesto con Samuel García, con Mariana Rodríguez. Completamente convencido de que no tendrían que haber ido con el PRI y con el PAN. Absolutamente, y digo, hoy ha sido un buen día para reafirmarlo, con el triste espectáculo que han estado dando Marco Cortés, Felipe Calderón, el intento nuevo intento de agandalla del dirigente del PRI. Y al contrario, Ana Francisca, yo soy de los que tiene esta posición desde hace 7 años. Creo que el 2018 debió haber sido la oportunidad de Movimiento Ciudadano para formar una identidad propia, para tener una apuesta hacia el futuro distinta a la del camino de los partidos tradicionales. Creo que en el 2018 debimos haber competido sin coaliciones y de eso estoy muy convencido y de las implicaciones de esa decisión. En las formas, en los recorridos, ese debate creo que es válido darlo. Sí pudo haber habido otras, pero esa es de las cosas que yo no comparto, de las críticas internas y externas que hemos recibido en Movimiento Ciudadano. Cuando se habla de este tema de lo fosfo y de la banalidad, y tú ves lo que fue nuestra campaña, nuestra propuesta de país, planteada en el libro El México Nuevo, el desempeño en los debates, y ves la campaña y el desempeño de la candidatura del PRI y del PAN, la verdad es que a mí me parece muy claro dónde estaba la banalidad, y me sigue pareciendo claro hoy dónde está la banalidad de la política.
El tema de ustedes son los que le dan, digamos, un mayor resorte a Morena y a sus aliados para hacer lo que tienen sobre la mesa, que es difícil, ¿no? de transitar, que es el llamado Plan C. O sea, porque lo que está... A ver, el argumento es la posición de Movimiento Ciudadano de atacar a Xóchitl Gálvez terminó, digamos, por empujar los números de Claudia Sheinbaum hacia un extremo en donde hoy están en capacidad de poner en práctica absolutamente todo lo que tienen planeado con el Plan C, que es un Plan C que pues, debilita las instituciones democráticas o a una buena parte de las instituciones democráticas del país. Bueno, o sea, el tema de la responsabilidad, digamos, sí, lo entiendo, y además incluso tu planteamiento pues es mucho más respetuoso a lo que se suele ser caricaturizado con esta etiqueta de los esquiroles que digamos respondía a una campaña de intereses contra Movimiento Ciudadano. Me parece válido de discutir, pero cuando tú vas a la evidencia de nuestro desempeño en el Congreso, yo fui diputado federal y coordinador de la bancada, y pues testigo privilegiado de ese tipo de temas. Cuando ves quién votó y organizó, por ejemplo con Morena, cuando vemos estos rasgos autoritarios, la militarización del país, la reforma al quinto transitorio, que es una iniciativa que cocinan con el PRI, votan con el PRI, bueno, la reforma al Poder Judicial, priista, ¿no? La reforma al Poder Judicial, la denominada Ley Saldívar, que es el inicio de todo este capítulo de acoso sistemático al Poder Judicial, de este contubernio con un ministro en funciones, presidente de la Corte, la reforma al Poder Judicial que le votan el PRI y el PAN a favor, la prisión preventiva oficiosa, la prisión sin juicio que le votan el PRI y el PAN a favor. Cuando le das una dimensión, digamos, de hechos a ese relato, pues creo que se cae mucho esta crítica sobre Movimiento Ciudadano. Y toda esta idea de los ataques, bueno, yo creo que no hubo de mi parte ningún ataque personal a la candidata del Universal y Reforma. En diversos ejercicios hicieron una contabilización de esos ataques que desde mi punto de vista, en mi caso, fueron de contraste. Nunca hice alguna alusión personal, algún adjetivo, algún insulto sobre ninguna de las candidatas. Creo que tenían que ver con un asunto que a nosotros nos parecía estratégico. Me parece que lo que el PRI y el PAN estimularon sin darse cuenta con estas encuestas falsas, con esta idea de polarización, es nuclear a mucha gente que no necesariamente estaba a favor de la candidatura de Morena, de la continuidad de todos los rasgos del actual gobierno, que tenía una visión crítica sobre la seguridad, sobre la salud, pero a la hora que tú hacías una campaña tan vehemente, tan frontal, creo que lograron nucleando a un electorado que el voto útil de la mayoría de los mexicanos fue para que no regresara el PRIAN. Fue contraproducente, digamos, para mí el tipo de campaña que hicieron, porque lo que a nosotros nos dicen muchas encuestas es que si la gente hubiera sabido que la elección no estaba tan cerrada, hubiéramos tenido muchas más posibilidades de que, digamos, electores blandos de Morena, electores que habían votado por el presidente de la República en el 18, pero que tenían una visión crítica sobre la militarización o sobre la salud, pues nos hubieran dado la confianza de su voto. Y creo que a la hora de polarizar, lo que le generas es una facilidad a Morena para ser mayoría. ¿Cómo concibes lo que viene para Movimiento Ciudadano en esta legislatura, que va a ser pues durísimo, ¿no? Con una mayoría calificada en diputados y una mayoría simple muy cerquita de la calificada en senadores, y con todo el tema de la sobrerepresentación, que pues sí, ahí está, ¿no? Pues creo que son tiempos, Ana Francisca, que exigen que entendamos que el momento político del país es otro, que si queremos ir a las cámaras a ver qué obtenemos y cómo nos va en el reparto de comisiones y en una lógica de que cuál es tu oficina, que es la característica de la clase política tradicional y los recursos, que si tú vas a la política con ese tipo de pensamiento va a ser un error tremendo, que si tú no lees bien el mandato de las personas. Y creo que además tenemos una obligación moral de decir, independientemente del número de legisladores que seamos, hoy representamos más votos que nunca en la historia, pero además existe la necesidad de sensatez, que
que yo creo que es muy evidente para un gran público. Yo sigo pensando, a pesar de los resultados de la elección, que hay una mayoría silenciosa en México que quisiera que sus fiestas familiares, que sus redes sociales no estuvieran tan intoxicadas, tan contaminadas de extremos. Y creo que Movimiento Ciudadano tiene que hablar con esa mayoría silenciosa y ser capaz, por ejemplo, en una discusión tan complicada como la de la reforma del Poder Judicial, de hacer suyos agravios, de entender que la gente tiene sí un sentimiento de abandono, de orfandad, de que la justicia es solamente para quien la paga, de que hay corrupción, pero traducir eso en propuestas que tengan creatividad, que vean hacia el futuro, que se hagan cargo de sus agravios, pero por supuesto que no sean obsequiosas ni con la concentración del poder, ni que sirvan a impulsos autoritarios del régimen. ¿Y tus siguientes pasos, Jorge? O sea, ¿qué? ¿Hacia dónde? Pues no quiero dejarme ir por la inercia del momento. Es una buena inercia. es una buena inercia, no, pues pero quiero tener algunos meses para construir lo que siga. Pero como parámetro general, es esta idea que te digo del mandato, de ser capaz de articular sobre todo ese impulso de las nuevas generaciones, que además creo vital. Si tú ves lo que pasó en Francia este fin de semana, Ana Francisca, es lamentable, pero los jóvenes pues fueron protagonistas pasivos de eso. Sí. Pero eso tiene que ver con una crisis de representatividad, de que nadie les está hablando, de que nadie se está haciendo cargo de esos problemas, de la precariedad que enfrentan, de la vivienda, de toda esta discusión de justicia intergeneracional. Y yo lo que me veo es poniendo ese tipo de agenda sobre la mesa y además pues siendo un aliado de causas. Se acaba de presentar hace unos días, tú le has dado algo de cobertura, una iniciativa ciudadana sobre la fiscalidad en México, la necesidad de que en México se construya una reforma fiscal. Y ninguno de los partidos políticos tradicionales, ni en el gobierno ni en la oposición, van a abanderar ese tipo de causas porque las consideran poco atractivas desde el punto de vista electoral. Y cuando me refiero a la necesidad de sensatez, creo que necesitamos que haya acompañamiento político de esas iniciativas, y a ello es donde yo me quiero concentrar. Bueno, pues ahí está Jorge Álvarez Maínez, a un mes de las elecciones del 2 de junio. Te agradezco de veras mucho que hayas conversado con nosotros. Ojalá que lo podamos hacer de vez en vez. Esta es tu casa y muchísimas gracias por estos minutos. Creo que era importante escucharlo, ¿no? Escucharte después de algo tan intenso que sucedió. Así es. Yo también te agradezco y aquí nos estaremos viendo periódicamente. Muchas gracias. Jorge Álvarez Maínez, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.